Vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses capítulo 1, verso 21. Este pasaje me marcó mucho y también me guió para poder tener una visión en mi vida y en mi ministerio. Filipenses capítulo 1, versículo 21. La palabra de Dios dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto lo dice Pablo, pero había algo que Pablo estaba no pasándola bien cuando dijo estas palabras. Vivir en Cristo, y él estaba preso. ¿Cómo una persona que está preso puede decir vivir en Cristo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El ejemplo que Dios nos da es de estar viviendo cada día por Cristo. Yo vengo de una familia cristiana. Mis padres, cuando yo era pequeño, mi papá fue pastor. Él empezó la obra en mi casa, en la casa de mis papás. Entonces yo desde pequeño escuchaba la palabra de Dios, iba a la escuela dominical. Pero más adelante, ya cuando yo era adolescente, mi papá renunció al pastorado. Mis padres se separaron por mi papá que cayó en pecado. Y eso un poco que me hizo apartarme de los caminos de Dios, de la iglesia. Estaba en colegio y ya no iba a la iglesia. Solo mi mamá nada más iba a la iglesia. Después me fui a la marina, estuve sirviendo en la marina. Y como servía en Paita, yo vivía en Trujillo, entonces me alejé más del contacto de mi familia. Y después, cuando yo acabé la marina, fui a pescar en la anchoveta, en barcos anchoveteros. Y fue ahí donde yo tuve un accidente. La red me cayó encima cuando estábamos ya a las 3 de la madrugada, era oscuro, solo se escuchaba el ruido del motor y la red me cayó encima y se hizo así como una cueva, ¿no? Tipo de cuevita, y yo me quedé así, arrodillado, y en esos momentos, en los minutos, pasaron todo lo que era mi niñez, cuando escuchaba la palabra de Dios, cuando aprendía de Dios. Y en ese momento yo dije a Dios que perdonara todos mis pecados, que ya estaba listo para morir porque había recibido a Jesucristo en mi corazón, ahí en ese momento. Y después yo le dije a Dios: si es tu voluntad, dame una oportunidad más de vivir, va a ser para servirte. Y cuando acabé de orar, la red se levantó. Había un pescador que estaba buscando un hueco para parchar la red. Estaba así buscando. Yo miré su mano, lo agarré su mano y me sacó. Y me dijo que él nunca se había dado cuenta que había estado yo ahí, porque a veces con el calor del trabajo nadie se da cuenta, como era de noche. Y yo vi que era Dios quien me estaba hablando y me estaba dando la oportunidad de seguir viviendo para Dios. Y comprendí este pasaje, que el vivir es Cristo. Yo cuando regresé a mi casa, mi mamá aún iba a la iglesia. Ella me invitó a una campaña de evangelismo.
Y yo fui con mi mamá, todavía no le decía nada. Y cuando el pastor pidió para que pasen adelante los que han recibido a Cristo en su corazón, yo salí porque quería confirmar, quería decir a Dios gracias por la oportunidad que me da de seguir viviendo para Él. Y cuando regresé mi mamá estaba llorando y ella me dijo de que siempre estaba orando por mí para regresar a sus caminos. Yo cuando regresé a los caminos de Dios empecé a